estos temas interesantes. La academia y el fútbol. 7 horas con 32 minutos. Ya se encuentran también en nuestra sala virtual nuestros siguientes invitados. Nos estamos refiriendo a Jacqueline Cadena. Ella es nefrooncóloga, especialista en cardiorreno metabólico. Y Alex Guevara, cirujano urólogo, uro-oncólogo. Con ellos hablaremos de tratamientos de cálculos renales, enfoques desde la urología y la nefrología. Antes, los saludamos y le damos la cordial bienvenida hasta nuestro informativo. Buen día, apreciado doctor Guevara. Buen día a todos. Saludos. ¿Se escucha bien? Sí, correcto. Gracias Muchas por compartir este espacio. Va- gracias por la invitación. Espero poder contestar todas las inquietudes de la sociedad. Sí, y para ponernos en contexto, pues diríamos que la urología y la nefrología son dos especialidades médicas que se centran en diferentes aspectos del sistema urinario. Seguro usted nos los va a ampliar sobremanera. ¿Y cuál es el concepto amplio y en qué momento pueden ambos, la urología y la nefrología, actuar frente a un problema de salud? Ok. Bueno, comenzando, soy el doctor Alex Guevara, cirujano urólogo, hago urooncología, láser, tratamiento en litiasis y cálculos, también medicina sexual y urología en adulto mayor. Actualmente estoy en directiva de la Sociedad Ecuatoriana de Urología, un manaba dentro de la directiva de la Sociedad Ecuatoriana de Urología para toda la comunidad. Parte también de la Sociedad Ecuatoriana de Nefrología y Oncología de acá. Y bueno, también a la americana y de la argentina y la europea de urología. El tratamiento de cálculo tiene que ser siempre, no solamente nosotros como los eh, pulverizadores en la actualidad con los famosos láser, que es nuestra comunidad, que por cierto un saludo a todos mis colegas que están muy bien en la parte de tratamiento litiásico. Somos unos 8 urólogos que ya estamos practicando el láser, el tratamiento de litiasis, procedimientos que son ambulatorios. El paciente se trata el cálculo y se puede ir a la casa 4 horas después del procedimiento. Y es verdad que esto comienza cuando ya hay un síntoma, como un cólico, el famoso cólico dolor en la parte baja de la espalda. Esto hay que hacer exámenes, principalmente la ecografía, que es muy noble en saber si los riñones están dilatados. Si el riñón está dilatado, sí o sí hay que hacer una tomografía para determinar por qué está esa dilatación. Y en uno de estos casos, centrándonos en lo que es el cálculo, podemos tener piedras que vayan descendiendo de la unidad de los riñones hacia los ureteres o en la parte de la vejiga. Entonces, sí es meritatorio la tomografía, ¿sí? Los diagnósticos con ecografía, salvo que sí, y esto también es un saludo para todos los médicos LOR, el doctor Enrique LOR, o Agustín o Gabriel, que tienen equipos de ecógrafos de última generación, casi son unos Mercedes-Benz o unos Bentley, que con el ecógrafo que tienen ellos podemos diagnosticar unas litos desde 4 milímetros, pero sin embargo es muy meritorio la tomografía porque tenemos que saber la localización exacta y la densidad, saber si la piedra es muy dura o, o no. Y más o menos podemos determinar si la piedra puede ser de fosfato o oxalato. Los fosfatos son piedras que podemos tratarla en menos de media hora. Los que son de oxalato, que tienen mayor densidad, podemos estar tratándola mucho más tiempo por la dureza, pero sin embargo, cualquiera del tipo de piedra, el hecho del urólogo, endourología mínima invasiva con láser, es pulverizar el cálculo y siempre tomar una muestra para llevarla a estudio. Ahí vamos a la par de seguir el paciente. Nosotros como urólogos tratamos el cálculo, o sea, hacemos el láser. Hoy, en caso de que no tengamos láser, cirugía convencional como se hacía antes y como todos nosotros nos formamos al inicio, abrir al paciente, localizar la piedra, sacarla.
Cuando se pasa el paciente ya al control, paciente ya limpio, no tiene piedras, hay que tener en cuenta dos cosas. Siempre pasarlo al nefrólogo, ¿por qué? Porque hay que seguir el paciente para que éste no forme cálculos, ¿sí? No por haberle tratado el cálculo, ya estamos libres en toda la existencia futura de que no vaya a formar. Cuidado con eso. ¿Por qué? Y aquí viene mucho lo del mito que antes se pensaba que la gente se cuidaba de no tomar leche, de no comer queso, pero en la actualidad ya se demostró en las reuniones internacionales de litiasis que el formar cálculos no tiene absolutamente que ver con la comida, ¿sí? Es por una alteración hormonal. Hablándolo con los nefrólogos, le da medicación para que no forme cálculos, para que tenga una buena perfusión renal, pero si este sigue teniendo estas formaciones de cálculos, habría que también hacer un control con endocrinología. Entonces, para toda la comunidad, el formar cálculos no tiene que ver con lo que comas. Sí, algo es real que los cálculos en muchos, aquí en Manaví, acá el grupo de el doctor Valle, el doctor Eduardo Intrado, tiene la casuística más grande acá de tratamiento litiásico que podemos relacionar alrededor de nuestro país es por nuestro tipo de calidad de agua, ¿sí? Sin embargo, es también por alteración hormonal. Así que, Doctor, pero está bien, ya lo hemos de seguir ampliando para poderle dar paso. Ya usted intervino en la extracción de la piedra de los riñones y dice, y tomó la posta cuando dijo, hay que actuar también con otro especialista, y es el nefrólogo. así Y es. para eso entonces nosotros también hoy contamos con la doctora Jacqueline Cadena. Ella es nefrooncóloga, especialista en cardio reno metabólico. Y Sí, de lo que puedo indagar a través de la red, dice que la nefrología es una especialidad no quirúrgica que se centra en la salud renal y los trastornos de la función renal. ¿Qué acontece luego de que ya el paciente se le ha extraído la piedra apreciada, doctora Jacqueline Cadena? Una vez que el urólogo ha intervenido. ¿Qué ocurre allí? ¿Cómo mantener la salud de ese paciente para que no pueda volver no sé, a generar cálculos? La saludamos. Buen día. Sí, como estaba explicando el doctor Alex, eh, no terminé de explicar, era de que, me imagino, él lo que hace es derivar al especialista para que lo estudien. Ujú. Eso es lo que continúa. Y de ahí cuando ya llega a mis manos, o a las manos de cualquier nefrólogo, lo que nosotros hacemos, que recomendamos, es el estudio metabólico de 24 horas. Es un estudio, una recolección de orina de 24 horas en donde medimos varias sustancias. Unas son las que inhiben y otras son las que estimulan la producción de las piedras, ¿ya? Y si no encontramos alguna alteración ahí, y también indagamos en la historia clínica del paciente, a veces tenemos que preguntar sus antecedentes familiares, entonces podemos descartar también, sería bueno hacer un panel genético para descartar alguna alteración, porque hay alteraciones genéticas que pueden producir eh, cálculos renales a repetición. Si el nefrólogo ya, no, bueno, generalmente el nefrólogo también pide, por ejemplo, una hormona que se llama paratormona, que tiene que ver con el calcio, porque el riñón regula eso, ¿no? Entonces, a veces, ahí va a salir lo que es la causa, ¿no? Y de acuerdo a eso se va a dar un tratamiento médico, no para que nunca más aparezca, sino para reducir el número de episodios de piedras. Ya, pero siempre hay que trabajar en conjunto con urología, porque el doctor, cuando saca la piedra, lo manda también a estudio. Entonces, es importante entender también muchas cosas porque, por ejemplo, yo converso siempre con el doctor Alex, con mi esposo, porque trabajamos juntos, porque le pregunto, sabe bastante de tomografía, entonces le pregunto siempre que si vio alguna alteración en el riñón y en la vía urinaria, porque esa también puede ser una causa de cálculos a repetición, ¿me entiendes? Porque si él, que ya estudió al paciente, me lo presenta, me dice, mira, tiene qué sé yo, tiene una dilatación congénita, que eso ya lo tiene que explicar ahorita, entonces yo ya no hago más estudios porque yo ya sé que esa es la causa, ¿me entiendes?
Entonces siempre tiene que haber una conversación mutua. Y bueno, y ahí el tratamiento, si es algo que no es una alteración de la forma, de la vía urinaria, se queda él tratándolo, ¿sí? Y él también siempre pide función renal. Y si no tiene ninguna alteración de la función renal, tampoco me lo tiene que pasar. Si él ve que no tiene una alteración de la forma urinaria, si él ve que no, y que ve que siempre está a repetición, tiene antecedentes familiares, ahí es que me lo pasa. Y ahí yo lo estudio. Y de acuerdo a lo que sale, se hace el tratamiento. Eso no lo puedo explicar porque es muy amplio, tiene que ir al médico. O sea, tenemos que estudiar uno por uno porque todos son distintos. Pero sin embargo hay una conexión, ese ahí es avanzar en el proceso para que el paciente pueda estar bien diagnosticado, pueda ser bien tratado y poder aliviar su problema. Doctor, ¿y qué otros desencadenamientos provoca el cálculo renal? ¿Qué afecta? ¿Se vuelven diabéticos? ¿Tienen problemas de aceleración de los latidos del corazón? ¿Qué provoca tener un cálculo renal? Bueno, diabetes no, aceleración del corazón sí por el cólico que te da y hay que hacerlo pronto el tratamiento. Quiero hacer énfasis, bueno, acá tengo, si llegan a ver Por mis supuesto que sí. mayores, Sí, sí. vamos a hacer algo más didáctico. Bueno, acá está la unidad renal, ¿sí? Este es el ureter y acá abajo tenemos la vejiga. Entonces, los cálculos comienzan a estar acá, que son los cálices. Hay cálculos que no podemos tratarlos. Si un paciente quiere tratarse a buena hora, pero los cálculos que están dentro de los cálices no obstruyen la vía urinaria. Entonces, estos cálculos pueden ser tranquilamente observados. Estos cálculos no dan dolor, ¿sí? Por ahí hay algún paciente que tenga un cólico y hacemos la tomografía, por eso es muy imperioso la tomografía de ver dónde está el cálculo. Si el paciente tiene cólico, pero este paciente tiene cálculos dentro de los cálices, ese cálculo no es el dolor. El dolor puede ser una hernia, mayormente en los pacientes que son obesos, por un desgaste de su columna. Entonces, llegar a la ética médica, que siempre soy muy serio, es que ese tipo de cálculos no es de tratar por ahora. Ahora, si el paciente quiere tratárselo, existen las vías de RIRS, Retrograde Intrarenal Surgery, que es una cirugía con un endoscopio, llegar desde la parte del meato urinario, pasar la uretra, vejiga, pasar a ureter y llegar hasta los cálices y tratarlos con láser. En este caso, también voy a hacer un énfasis que por mi parte tengo un canal de YouTube, doctor Alex Guevara, ahí están videos donde se ve el tratamiento de láser, también la paroscopía, charlas de cálculo, charlas de medicina sexual, charlas de urooncología, cáncer de próstata. Entonces ahí podemos ver cómo es el tratamiento que en mi caso practico, y vuelvo a repetir, acá también tengo muchos colegas que están haciendo láser. Tenemos la misma tecnología que se está haciendo fuera de la ciudad, fuera de la provincia, fuera del país, y estoy feliz de acá de tener colegas que ya estamos a la par de la parte internacional. Y bueno, hay que tener cuidado por el tratamiento, ¿sí? El tratamiento empírico, el tratamiento de farmacia que va y pregunta, ¿hay medicación para botar la piedra o disolver la piedra? Señores, por favor, no existe nada para tratar el cálculo. Tratamiento es láser o cirugía abierta. De tener cólico, hay que ir al médico, no automedicarse. ¿Por qué? Porque estás ingiriendo una medicación que te quita el dolor, pero sigue el problema ahí. Y cuando el cálculo ya desciende aquí en el ureter, esta vía se obstruye y comienza a haber la dilatación, la famosa ectasia renal, y ese cólico es muy feo. Las mujeres en las pautas internacionales se dicta como si fuera peor que el dolor de parto. Entonces el paciente lo que hace, no ir al médico, se automedica, se toman analgésicos y va pasando el dolor. Ese paciente a futuro, si no fue al médico en un año, ese riñón, como ven aquí, tiene esto que se llama parénquima. Y si al tiempo este riñón sigue tapado, el riñón no para de generar orina y este parénquima se pierde. Este parénquima en un momento llega a ser casi que una bolsa
que se le llama riñón laminar, y netamente se perdió la unidad renal de ese lado por no tratarse el cálculo. Ahora, el tratamiento, vuelvo a repetir, es piedra que se ve, piedra que hay que tratar, sacarla con cirugía abierta o tratarla con láser. No esperar que el paciente la expulse. Los cálculos que por ahí, por mano gracia de Jesús y María José, son cálculos que máximo tengan 4 milímetros de tamaño. Hay pacientes que han botado hasta 1 centímetro, pero han tenido una suerte bárbara porque si no, se puede obstruir la uretra y eso es peor tratamiento. Entonces, igual es con láser. Y los que tenemos la apertura con el tratamiento con este tipo de energía láser mínima invasiva, pues las puertas están abiertas. Doctor, una consulta ahí por lo que ha dicho usted. Entonces se descarta a rajatabla el hecho de que cuando yo tengo un dolor producto de un cálculo renal, vaya y consuma agua de coco, vaya y consuma una cerveza al ambiente, vaya y me compre en una tienda natural, una tienda natural de esos productos naturales, una chancapiedra o todos esos productos que venden en el mercado para curarme o sacarme la piedra del riñón. Eso descartado. Descartado totalmente y si vas a tomarte una cerveza, me llamas. La cerveza y el coco, la sandía son diuréticos. Lo que te van a hacer es producir más orina. Y vuelvo a repetir, el riñón no para de generar orina. Entonces vos estás metiéndole, ¿viste como aumentar el octanaje de un auto? Entonces estás creando más orina a un lugar donde está tapado. Entonces va a tener más perfusión, va a haber más dilatación porque no está pasando la orina hacia la vejiga. Entonces estás creando un monstruo. El cálculo se lo trata. Hay muchos urólogos que están dando tipo de medicación, ¿ok? ¿Por qué bien o porque no saben manejar la endourología y más aún no existe ese eh, Alex o Valle o Intriago, ayúdeme, o Sabando, tengo este paciente, Villacreces también, colegas que hacen láser. Tenemos que tener un poco de consideración con el paciente. El paciente hay que tratarlo como si fuera un familiar. Hay un cálculo, hay que tratarlo. No darle medicación para que esperar o expulsarlo. ¿Por qué? Porque, otra cosa, en nuestro sistema urinario tenemos tres estrecheces. La piel ureteral, que es el riñón al ureter, el entrecruzamiento de las ilíacas y la entrada a la vejiga. Son espacios que mínimo tienen 2-3 milímetros. Entonces imagínate que se te enclave el cálculo ahí. Es un correr. Entonces no hay que esperar que el paciente expulse la piedra. En todas las convenciones de litiasis se tiene que tratar el cálculo. Y en este caso, hacerlo por vía mínima invasiva, el láser. El paciente se le trata el cálculo, lo pueden ver en mis canales de YouTube de Alex Guevara. El paciente se trata y a las 3-4 horas se va a la casa. Y al día siguiente puede hacer su vida normal. Entonces, eso también depende de la experiencia que tenga el urólogo. Y si no la tiene, por favor, a los colegas, pásenla, vamos, metámonos todos al quirófano, tratemos al paciente, puede ser tu mamá. Entonces, no hay que esperar medicación, y peor aún, medicación fuera de la realidad de aprobación de FDA. O sea, esa chancapiedra, otros nombres que no lo voy a decir porque realmente es triste de que a un paciente le den medicación para pulverizar el cálculo, para botar el cálculo. No, es tratarlo. Si es mínimo masiva con láser o si es cirugía abierta convencional. Doctora Jacqueline, y la realidad de la nefrología acá en la provincia de Manabí, ¿cómo está el tema de los pacientes con enfermedades renales? ¿En aumento? ¿Hay algún tipo de variación en torno a esto de que por A o por B, decía el doctor Alex, se descuida uno y ya deja de ser un tema de cálculo y comienza a ser una enfermedad renal? Y ahí entran los nefrólogos en esto de la prevención y cuidado del riñón. Y ya cuando llegan con este tipo de enfermedades, ¿qué hacer con el paciente? ¿Cuál es la recomendación para que no termine en una diálisis? Ya, bueno, las enfermedades renales en Manabí siempre han sido una incidencia alta. Manabí es una de las provincias que más tiene enfermedad renal. Primero porque hay muchos diabéticos y también por el estilo de alimentación.
pero también nos hemos dado cuenta incluso que tienen alta incidencia de cálculos renales o antecedentes familiares. Las causas completas nunca las vamos a saber porque aquí hay muchos factores que juegan, ¿no? La predisposición genética, que también se está observando, ¿no? El estilo de alimentación, el tipo de agua que recibimos, ¿sí? Tiene muchos solutos y eso una vez me lo explicó mi suegro, que yo lo escuchaba hablar mucho, ¿no? Que ella era uno de los mejores urólogos de la provincia y también luego lo escuché de mi esposo, entonces es verdad. Y lo que pasa es que se está diagnosticando más, porque antes pasaban por alto. Y tenemos o sea, falta muchísimo por trabajar, porque somos muy pocos nefrólogos a nivel de provincia, ¿me entiendes? Entonces los pacientes no tienen acceso a la consulta. Y lo que estamos haciendo es educar al médico de familia y al centro de salud para que aprendan a diagnosticar tempranamente y puedan empezar a tratarlos, porque el nefrólogo, dentro de las pautas internacionales, deberían solo ver pacientes ya con una función renal muy disminuida, o sea, porque la enfermedad renal hay 5 etapas, ¿no? Deberíamos ver de etapa 3 en adelante, 3, 4 y 5, que es una función renal menos del 30%. Entonces estamos tratando de enseñarle a todos los que están en la periferia, el que está en el centro médico del IES, del MSP, o sea, en el primer nivel de atención, que ellos aprendan y comiencen a tratarlo y ahí lo deriven, pero que el paciente ya reciba un buen diagnóstico y tratamiento. La sociedad ecuatoriana que pertenezco, está en la parte del comité científico, el doctor Darío Jiménez, que es el presidente, y toda la parte de nosotros estamos trabajando y entregamos al Ministerio de Salud una propuesta de nefroprevención. ¿Qué quiere decir esta propuesta? Esta propuesta quiere decir que traten de trabajar en los estadios en donde podemos evitar que el paciente llegue a diálisis y también que no se complique, porque el paciente con enfermedad renal puede morir por muerte cardiovascular antes de llegar a diálisis. Hasta el 2022 habían 22.000, porque no tenemos las cifras exactas, también Ecuador tiene muchos vacíos en estadística, ¿no? Entonces, más o menos, imagínate que se detectan en etapa 3 como 300.000 pacientes o 200.000 pacientes en etapa 3. Y este paciente tiene que seguir un control, tiene que recibir la medicación adecuada, se pierde porque no hay médico, no le dan la medicación adecuada. Llega a etapa 5, solamente 30.000 más o menos. O sea, el resto no es que se curó, el resto se perdió o falleció por falla cardíaca o por infartos. Y eso es lo que estamos tratando a nivel mundial, explicar que la enfermedad renal es una de las enfermedades que mata mucho más que el cáncer, ¿me entiendes? Y que lamentablemente no se le dan los recursos ni la importancia. Y la educación es muy importante a nivel de todo y hay que utilizar las redes para que todo el mundo entienda. Eso es lo que pasa a nivel provincia. No sé si te contesté todo o me olvidé de algo. No, perfecto. Y aquí ambos profesionales que nos acompañan hoy en sala de prensa tienen aliada o concadenada su profesión con la oncología. Y ahí viene la otra parte de la pregunta. ¿Cómo estamos en este campo? ¿Pasamos de una enfermedad de cálculo, una patología con cálculo, a un cáncer en esta zona del cuerpo? ¿Cómo llegamos hasta allá? ¿Y cómo está esa situación también acá en Manaví, doctor Alex y doctora Jacqueline? Bueno, en lo que es relacionar cálculos con cáncer, fatalmente no. Cuidado. Tengo entendido que algunos pacientes le han dicho, cuando tienen cálculos, hay que tratarlo rápido porque se va a transformar en cáncer. Hasta eso te dicen los pacientes. Señores, todo lo que estén escuchando, el cáncer en un 90% es genético, ¿sí? Ya también el hecho de cuidar, de no fumar, de siempre mascarillas en estos lugares donde se usan pinturas o gasolineras y todo esto, están quedando un poquito, ¿sí? Al 10% de la parte ambiental. El cáncer es genético, ¿sí? Si hay genética de cáncer en familia, tatarabuelo, abuelo, tío, hermano, todo el mundo tiene que hacerse un control por lo menos una vez al año o cada 2 años, ¿sí? Los estudios son básicos, tampoco es solo pensar en el hombre que tiene próstata, que solamente la próstata, no.
Los exámenes tienen que ser completos en una consulta, exámenes convencionales en la parte general, porque la doctora Cadena tiene exámenes más específicos para la función renal, como el examen completo de sangre, glucosa, función de renal, función hepática, biometría hemática completa, el PSA, el antígeno prostático específico en sangre, en pacientes mayores a 40 años, marcadores tumorales de testículo, alfa-fetoproteína, beta-HCG, carcinoma embrionario, desde la pubertad hasta los 40-45 años, examen de orina para ver la calidad de la orina y descartar si hay infección. Y en la actualidad también se tiene que implementar lo que es enfermedades de serología, de transmisión sexual, herpes 1, herpes 2, sífilis, VIH. Esos son los exámenes básicos en un laboratorio. Y para saber cómo está uno, los órganos por dentro, tenemos que medir, en el caso de pubertos, hasta los 40-45, hacer la ecografía testicular, ¿sí? Descartar cualquier patología testicular, porque es eso. La patología testicular, en un paréntesis, por ahí habrán escuchado que un chico se golpeó y le detectaron cáncer y piensan que por el golpe salió cáncer. No, gracias a ese golpe, el paciente lo llevaron a hacer una ecografía y se le detecta en la ecografía una masa testicular. Entonces tienen que tener mucho cuidado los padres de siempre tocarle el escroto a los hijos pequeños, de que los dos testículos estén en el escroto, caso contrario, llevarlo al pediatra. Punto. No ponerse a inventar. Entonces, la otra parte de las imágenes para pacientes, que sea hombre o mujer, ecografía de la vejiga para ver cómo está orinando, en el hombre ver cómo está la próstata, el tamaño de los 40 en adelante, en la mujer ver cómo está la parte uterina, los anexos o los ovarios, y una tomografía del resto del cuerpo para ver riñones, hígado, vaso, páncreas y el intestino y otras partes donde la ecografía no es sensible. Las dos imagenologías son buenas y las dos imágenes tienen que ser siempre pedidas. Alguno dirá, no, que con la ecografía se ve todo. Ok, vamos a una mesa internacional, séntate conmigo y ya vamos a ver si van a aceptar lo que hablas. Las imágenes son buenas en cada cosa, porque la tomografía no puedes medir cómo está orinando y la ecografía no puedes ver la sensibilidad de un cálculo de 1 milímetro que puede estar generando algún problema en la vía urinaria o alguna masa tumoral que está fuera de los órganos. ¿Por qué? La ecografía es órgano dependiente, ¿sí? Entonces, todos esos exámenes tienen que hacerse el paciente y de ahí descartar también la parte tumoral. O sea, en la consulta es muy importante hacer todo el estudio del paciente, no solamente porque le duele algo, porque me molesta el orinar, tiene que hacer un barrido completo, un estudio completo del paciente y si hay alguna patología, sea benigna, como cálculos o tumoral, pues para todo hay un mañana. Entonces, y ojo, esto vuelvo a repetir, si no tienes experiencia en algo, por favor, derívalo a alguien que sepa, porque vuelvo a repetir, el paciente son 3 situaciones que aprendí en una charla de medicina legal en la Americana Urología el año pasado. Una, el paciente, trátalo por ética, ¿sí? Segundo, tratarlo como un familiar y un tercero como un cliente, ¿sí? Porque eso tenemos que hacer con el paciente. Y ojo con la comunidad. Uno se forma para ustedes, uno se forma para tratar la enfermedad. A veces los pacientes vienen y te dicen, bueno, fulano me dijo que era otra cosa, el vecino me dijo que tomara lo de acá. Bueno, señora, está perdiendo el tiempo. Acá se hace lo que se hace en todo el mundo, no lo que yo quiera. Entonces, la sociedad tiene que tener respeto con el médico porque uno se forma para la salud del paciente, no porque queremos experimentar. De hecho, cualquier persona que quiera hacer eso, el paciente va a ser el resultado. Entonces hay que tener esa empatía de paciente al médico. El médico tiene que hacer lo que tiene que hacer por el paciente y que el paciente acepte el tratamiento. Bueno, pero también tenemos una sociedad que no está tan informada y por allí es donde estos procesos, estas entrevistas, pues nos convierten también o nos despiertan la alerta para poder asistir a especialistas como ustedes, apreciado doctor Alex Guevara y doctora Jacqueline Cadena. El tiempo se nos agotó. Una reflexión final. Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación. Esperemos que sigamos a la palestra de la medicina con ustedes. Señores, por favor, una vez al año, cada 2 años, hace un control completo, como lo mencioné, es lo principal, ¿sí? Y nada, un saludo muy grande.
doctora Jacqueline Cadena. Muchas gracias por la invitación. Sí, eso. La reflexión final es que tú no puedes sentir nada, puedes estar orinando bien, puede ser que pienses que todo está bien y la única forma de prevención, como dijo el doctor Alex, es ir al médico, ¿sí? Educar es importante, pero también hay que enseñar a todos, a las personas, que ellos también tienen que buscar educación, porque lamentablemente no siempre vamos, ¿me entiendes? O sea, creo que hemos hecho por muchos 10 años, y eso lo reflexionábamos ayer con mi esposo, de que no todo recae en el profesional de salud, ¿sí? Porque también tenemos que empezar a cuidarnos, ¿no? Es importante entender que cada uno, y no sé de dónde viene esa tradición, es importante. Y para que nosotros podamos estar bien y cuidar a nuestros hijos, tenemos que cuidarnos. Y la única forma es hacernos chequeos. Sí, no tenemos arraigado como que una tendencia a pensar de que todo lo debe hacer el médico, ¿me entiendes? Y incluso a veces cuando nos faltan cosas digo, en el Ministerio de Salud Pública también piensan que es todo culpa del sistema. Pero creo que la sociedad tiene que empezar a educarse y entender, no solo en la parte médica, sino en todo, hasta en la parte política. Porque nosotros también elegimos a los que ganan, ¿no? Entonces, empezar a ser responsables de nuestras propias acciones es empezar a cuidarnos y para eso tenemos que saber que el médico es importante y que es el único que puede detectar enfermedades y tratarlas. Y aceptar que tenemos enfermedades es importante porque a veces el paciente no acepta lo que tiene y por eso anda buscando otros tratamientos que le hacen perder tiempo y que pueden dañar otros órganos. Entonces, eso yo creo que tomar conciencia y también de que cada uno sea responsable de lo que tiene, de lo que debe hacer con su cuerpo, cuidarse, etcétera. Yo creo que las redes sociales actualmente hoy día nos permite aprender muchísimo. El que quiere aprender va a buscar solo, el que no quiere aprender no lo va a buscar nunca. Y le digo porque yo vengo, muchos pueden decir que yo tuve acceso a muchas cosas, pero no fue así. O sea, yo vengo de una clase no alta, ¿sí? Pero lo que siempre me gustó fue aprender y bueno, eso me ayudó. Y tuve muchos obstáculos, y yo solita buscaba información. Entonces, yo creo que las personas deben entender que todo está ahí, pero tienen que saber buscar, siempre en páginas oficiales de médicos, porque si no van a gastar dinero, recursos y van a terminar dañando su salud. Es así. Hay que traer entonces a un otorrinolaringólogo y la presencia de ustedes, especialistas en urooncología y nefrología, para tener a los administradores de los gobiernos locales, para destaparles los oídos y que ustedes les puedan dar una charla. El sector rural carece de todo, no hay infraestructuras básicas, entonces por allí este tipo de desencadenamientos y de problemas que hay que prevenirlos de alguna manera. Eso también nos está haciendo falta. 8 horas con 6 minutos. Hemos tenido la presencia de dos especialistas importantes quien han hablado a la comunidad. La doctora Jacqueline Cadena, nefrooncóloga, especialista en cardiorrenometabólico, y el doctor Alex Guevara, cirujano orólogo, urooncólogo, quienes nos han hablado de los tratamientos de cálculos renales y los enfoques desde la urología y la nefrología. San Gregorio Radio 106.1 en frecuencia modulada. El informativo Sala de Prensa, la carrera de comunicación y nuestra Universidad San Gregorio de Puerto Viejo agradece su gentileza y sintonía. Los invitamos a las 17 horas a ser parte de Sala de Prensa, emisión vespertina, con la conducción del magíster Manuel Enrique Andrade León. De nuestra parte, ya nos hemos de encontrar en nuevas propuestas informativas de Sala de Prensa. Por ahora, le auguramos una excelente jornada laboral y un mejor viernes.